Bienvenidos a la serie Telecán 2.0 Renegociar el Futuro, una producción del Canal del Congreso que tiene como propósito dar cuenta del proceso de la negociación y modernización de este tratado después de 23 años de haber entrado en vigor. El primer ejercicio cara a cara tuvo lugar este pasado 16 de agosto entre negociadores, funcionarios y empresarios para iniciar las pláticas de este proceso de actualización y modernización que va a definir los nuevos términos de la relación entre México, Estados Unidos y Canadá. Con base en este momento histórico, sensible y delicado para nuestro país, nos preguntamos en esta serie sobre el México del antes y después del Telecán, sus éxitos, fracasos y asignaturas pendientes, los actores ganadores y perdedores y la necesidad de actualizarlo ante la embestida de Donald Trump en Estados Unidos con su grito proteccionista y populista. ¿Es posible un acuerdo ganar-ganar? ¿Cuáles son las líneas rojas o los puntos límite que cada uno de los gobiernos no está dispuesto a cruzar? En esta serie también analizamos las estrategias negociadoras de los tres países, sus puntos convergentes y divergentes, así como las críticas y omisiones en un contexto de alta incertidumbre por el interlocutor de la Casa Blanca. Soy Rina Musali y les pido que nos acompañen en esta serie que les vamos a presentar un juego de opiniones con expertos, negociadores, decisores y sobre todo críticos y entusiastas del nuevo Telecán. Después de la crisis de 1982 y la década perdida, México transformó su modelo de desarrollo económico basado en la sustitución de importaciones para privilegiar la promoción de las exportaciones. Un modelo orientado hacia el exterior que tuvo como piedra angular las reformas estructurales que en épocas salinistas y neoliberales lograron incorporar a México al mundo globalizado. Cuando se escribe la historia de México económica en 100 años, se va a escribir pre y post TLC, que es un parteaguas, efectivamente, como dices, y no solamente en términos de la vocación de la economía mexicana, sino también tiene una implicación política y la inserción de México en el mundo. La primera mención que se hizo de eso, sobre la posibilidad de un acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos, que hay que recordar que en ese momento teníamos un tratado de comercio de los años 40. Es decir, no había una regulación efectiva del comercio bilateral, a pesar de que marchaba y se aceleraba y ya era de un volumen enorme, no como lo tenemos ahorita, obviamente, pero no nos habíamos atrevido, ni nosotros ni ellos, a modificar el acuerdo comercial que se firmó y negoció durante la Segunda Guerra Mundial. En ningún momento de la historia nuestra integración ha sido tan fuerte con Estados Unidos que durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Por las necesidades bélicas de Estados Unidos. O sea, nuestros mercados se integraron brutalmente, al grado de que el comercio exterior de México se concentró en 94% en el mercado americano. O sea, fue de ahí, estuvo la mayor integración que había entre los dos países. Terminó la Segunda Guerra Mundial y pues ya no hubo esa necesidad de la cooperación económica de México tan fuerte y otra vez disminuimos. Cuando se da el agotamiento del modelo del desarrollo, que venía desde la década de los 50 con algunos cambios en los 60, pero ya a partir de 1968 nos damos cuenta que el modelo está agotado y que se requiere un nuevo sistema y un nuevo modelo que no se viene a instaurar sino hasta mediados de los años 80 en la administración en el sexenio de Miguel de la Madrid. A partir de 83-84, cuando el entonces secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, plantea una propuesta de nuevo modelo de desarrollo que se contrapone con la propuesta del secretario de Hacienda, de Jesús Silva Herzog,
En ese momento, la propuesta de Jesús Silva Herzog era que se diera una apertura paulatina, pero Miguel de la Madrid retoma mucho más la propuesta de Carlos Salinas, que es una apertura completa y una lógica de participación totalmente abierta en lo que va a ser el mercado y la globalización. En la parte multilateral, en 1983, la entonces Comunidad Económica Europea, Japón y Estados Unidos plantean tener nuevas pláticas para impulsar el comercio internacional. Cabe recordar que el 1 de enero de 1980 entraron en vigor lo que se conoce como los códigos de conducta que emanan de la Ronda Tokio. Esta ronda duró de 1973 a 1979. Los acuerdos de esta ronda entran en vigor el 1 de enero de 1980. Y 1983, estos tres miembros del GATT entonces plantean renovar la agenda del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, por lo que en 1985 plantean una agenda para una nueva ronda. Estos eventos históricos que cambiaron el mundo, cambiaron la visión de ver el comercio y entrar de lleno a un proceso de globalización, lo cual encajaba muy bien con estas nuevas ideas de libre comercio. Un libre comercio en el que México estaba pasando de una etapa proteccionista a una más liberal. El hecho de haber signado como miembros del GATT y después como miembros de la OMC, pues nos obligaba a este nuevo tipo de política. La apertura de México ante el mundo se selló con el ingreso al GATT, es decir, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en 1986, que transformó el marco jurídico nacional y de inversión extranjera. Más adelante vinieron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sellaron de manera irreversible los cambios que México generó ante el mundo y la adhesión también de nuestro país a la OCDE, que en su momento era el club de los 24 países más ricos del mundo. Se dan los pasos para la entrada al GATT. Ya había habido un intento previo durante el sexenio de José López Portillo, pero no se había aceptado, porque no era el momento para México, porque no se tomaba todavía como algo urgente y tampoco necesario, mientras que con Miguel de la Madrid sí se da la entrada ya al GATT, que esta es una primera instancia. Entonces se plantea por un lado todas las reformas estructurales, toda la liberalización de comercio y por otro lado la entrada al GATT, que van a ser los primeros pasos de lo que va a ser esta nueva propuesta de México en una economía globalizada. Bueno, nosotros habíamos pasado en todos los 80 de un proceso difícil de ajuste, de alta inflación, de venta de poco a poco de algunas empresas, pero el fin de los 80 significaba para nosotros lidiar con el tema de la deuda, ¿no? Y con una presión muy fuerte de generar un mayor dinamismo económico. Y uno de los aspectos que se tenían que ver era precisamente la parte comercial. Algunos de nosotros recordaremos que en los años 80 pues realmente no había muchas opciones para el consumidor y cualquier producto que se importaba pues pagaba aranceles muy altos. Hablando por ejemplo de vehículos, habían escasas 4 o 5 marcas y pues realmente la competencia era bastante limitada. Entonces el hecho de haber permitido mayor opción de elegir mayores insumos para los sectores productivos, ir haciendo una apertura gradual me parece que ha sido muy relevante y positivo para el país. Este tratado fue el tratado que marcó la pauta para las negociaciones comerciales, no solo de México, sino del resto del mundo. Digamos que el primer modelo de tratado de libre comercio. Y hoy día precisamente nos encontramos en lo que sería la segunda generación de tratados. Esto se inicia el 25 de septiembre de 1986 en el balneario de Punta del Este, en Uruguay. Arranca lo que sería la octava y última ronda de negociaciones comerciales multilaterales del Acuerdo General de Aranceles y Comercio.
se negocian 14 grupos más uno. Son 14 grupos de referente a bienes y mercancías más uno, que es el referente a servicios. De esos 14 grupos, 5 provienen de la Ronda Tokio. Es muy importante señalar lo de la Ronda Tokio, porque los temas que se negocian en la Ronda Tokio van a estar presentes años después en la negociación de lo que sería el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que iniciaría negociaciones el 12 de junio de 1991. Yo me acuerdo muy bien, con cifras muy claras, todavía las tengo en la mente, en 1986, que México ingresaba al GATT. Nuestra relación, hablando en cuestiones de exportaciones, era que exportábamos 80% de petróleo y 20% de manufacturas. Era una ecuación que con el nuevo TLC y con las nuevas condiciones de la globalización van a cambiar la posición de México en relación al mundo, porque ahora, como tú sabes, esa ecuación es a la inversa. Exportamos más del 80% de manufacturas y 20% alrededor de hidrocarburos. Es decir, hubo un cambio sustancial en nuestra política económica. El ingreso de México al GATT en 86 fue una probadita. O sea, como si le hubiéramos tentado el agua a los camotes o metido el pie a la alberca para tentarle un poco la temperatura al agua, ¿no? En cambio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por su envergadura, su dimensión, la relación con Estados Unidos, que es el principal socio comercial del país, y el nivel de disciplina del TLC fue lo que aseguró que la apertura fuera permanente. Los actores económicos se convencieron de la apertura a raíz de la negociación del TLC.